Bueno, teniendo en cuenta el calendario electoral que signa justamente la agenda de la política económica del país en lo que va a venir por delante de este 2021, vamos a ver qué está pasando con la economía, con lo que vienen advirtiendo ya, lo compartimos a través de testimonios de especialistas, distintas variables como ser la falta de divisas, la caída de las reservas netas del Banco Central, el aumento de la emisión monetaria de la liquidez con el telón de fondo, claro, de la elevada inflación, más algunos factores externos. Se está conformando desde hace un tiempo en este sentido. Miguel Ponce, buen día, bienvenido, ex subsecretario de Industria y Comercio. Una tormenta perfecta, Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Es obvio. Qué alegría, Manu, de estar con ustedes tan temprano, ¿no es Un cierto? placer. Bueno, La otra un vez que placer. conversamos, justo, mira, te consultábamos si todo iba a llevar a que hubiera más cepo, más restricciones al dólar. Vos advertiste que esto iba a pasar. Efectivamente se viene ocurriendo y es algo previsible, ¿no? No tiene una salida este laberinto, Miguel. Más restricciones después Yo, terminan generando más presión. claro, claro, ahí hay una relación directa, pero te diría que lo que está ocurriendo ahora tiene paradójicamente ingredientes externos, internacionales, que se suman a estos ingredientes domésticos, digo, de propia producción, ¿no? Hoy la presión sobre el dólar, ayer fue muy fuerte. Vos fíjate que cerrar a 183 el blue implica que desde que se tomó el nuevo cepo, que lo vamos a mencionar ahora y lo vamos a comentar, subió 4,5 pesos, es decir, casi más arriba del 2,5% teniendo un feriado en el medio, ¿no? O sea que la presión es muy fuerte y yo lo contaba en todos los medios. Básicamente los externos, lo ocurrido en Afganistán y la tensión que esto genera en todos los mercados, con el retorno al poder de los talibanes, ¿no es cierto? El avance de la cepa delta en varias regiones del mundo que está preanunciando a los mercados que puede haber posibles frenadas en la recuperación de la economía a nivel internacional. El ejemplo más preocupante, yo diría, es lo de China, que dio a conocer sus cifras de crecimiento mucho menores a las esperadas. Y estos serían los grandes temas externos. El tema interno, los propios, los aportes domésticos, yo diría, es, por un lado, lógicamente, la incertidumbre política por la, digamos, dilución del poder presidencial en los últimos días. Obviamente el segundo tema, y tal vez el más importante, es este que vos decís, los nuevos cepos, ¿no es cierto? Anunciado tanto por la Comisión Nacional de Valores como por el Banco Central, en un intento obvio por frenar divisas. Pero claro, esto se produce junto con el aceleramiento de la salida de capitales y el alejamiento de empresas extranjeras. Van entre 30 y 35 ya de las más mencionadas, más el aceleramiento de lo que habíamos hablado contigo la última vez, de esto que se denomina el vuelo a la calidad. O sea, cada vez que hay elecciones, en general es cuando hay cambios presidenciales, pero últimamente también en las de medio término, los capitales, las empresas extranjeras, se posicionan en divisa dura, es decir, van al verde hasta que se aclare el panorama en términos económicos, es decir, va a haber cambio de gabinete o no, va a haber una nueva política económica o no. Cuando conozcamos esto, como necesitamos seguir operando en el mercado interno, volvemos a pesos. Pero esto se ha acelerado y todos pensábamos, inclusive cuando lo hablamos contigo la última vez, que esto iba a ser más cerca de noviembre. No, ahora se ha acelerado en este tiempo, obviamente por los temas que estamos hablando. Y obviamente esta situación está generando presiones que se han reflejado en las pizarras de ayer y es muy posible que se noten hoy cuando abre el mercado. Sobre todo cuando casi es tácito, se sobreentiende que están sobrando más pesos que los dólares que hay en reserva. Y esto tiene también, paradójicamente, un componente en el comercio exterior y en algo que hasta este momento Argentina no lo habría sufrido de manera muy directa, que es el impacto del cambio climático. ¿Por qué? Porque el balance de dólares se encuentra hoy afectado de manera directa por este impacto. Entran menos dólares por la baja del Paraná, por el hecho de que los barcos salen con entre 6.000 y 10.000 toneladas menos, pagando sobrefletes y teniendo que ir a completar la carga a Quequena, Necochea, Ingeniero White, bueno, los puertos del sur, hecho que te quita competitividad y que, en resumen, hace que entren menos dólares. Pero además, salen más dólares también por el cambio climático
climático que ha hecho que haya menos producción de energía por la falta de lluvia y agua de los deshielos en nuestras represas. ¿Y esto qué ocurre? ¿Qué genera? Y obliga a importar más barquitos para satisfacer, obviamente, la demanda interna de los hogares y de las industrias, ¿no es cierto? Es decir, esto le dio mucha jerarquía a una declaración que sacamos en el fin de semana que hizo, yo diría, mucho ruido, que tuvo que ver con la Comisión de Economía, ¿no es cierto?, de la Unión Cívica Radical, que me toca coordinar, donde nos planteamos la necesidad de una agenda que converja, ¿no es cierto?, con esta nueva situación que se vive a partir de que el Comité de Expertos en Cambio Climático de las Naciones Unidas dio a conocer aquel informe tan preocupante la semana pasada. Miguel, muchas veces la teoría en los papeles es una cosa y después en la práctica en la Argentina es otra totalmente opuesta, ¿no? ¿Hay alguna salida a este laberinto? Porque cualquier medida da la impresión que se tome, por más madura y lógica y superadora que sea, aunque sea en la antinomia, ¿no?, de las actuales, da la sensación que va a terminar redundando en más presión todavía el mercado cambiario. ¿Se pueden venir todavía más cepos? ¿Y en qué lugar se podría apretar todavía más el torniquete? ¿Y qué está pasando con las importaciones, Miguel? Bueno, claramente, como poder venir, se pueden venir más cepos. Creo que ya a esta altura no es tolerable. ¿Por qué? Porque entramos en contradicciones que serían cómicas si no fueran trágicas. El gobierno quiere anunciar un plan exportador. Mientras tanto, mantiene el frenazo sobre la exportación de carnes, que lo único que ha hecho es generar perjuicios. El precio ha seguido subiendo, entraron menos dólares, perdemos mercados, pasamos papelones como los que pasamos ante Israel, que tuvo que amenazarnos con salir a buscar otros proveedores y no le proveíamos de carne kosher, y genera además estas, yo diría, situaciones de injusticia o de arbitrariedad en el otorgamiento de los cupos de los que pueden exportar. Entonces, me parece que la cosa para más cepos no da. La muestra de que cada medida que se genera buscando un determinado objetivo, como este que relatábamos recién, termina generando el inverso, digo, el cepo que ha originado ahora con la represión a los dólares alternativos, no solo que siga subiendo el blue, sino que además dejen entrar los dólares financieros, porque hay grandes fondos que traían bonos argentinos aquí para cambiar, etcétera, que dijeron, no, esperemos un poquito, porque hasta que nos conozcamos bien qué gravedad tiene esta nueva medida adoptada, dejamos de entrar dólares financieros, con lo cual obviamente se sigue resintiendo el proceso de reservas. ¿Y por qué es tan importante el tema de las reservas? Y porque es la fortaleza, la musculatura que el Banco Central tiene para intentar frenar, ¿no es cierto?, el alza del contado con liqui y del blue, que es el que mira, lamentablemente, mi tía y el dueño del comercio minorista de la ferretería que tengo a la vuelta de casa. Es decir, esto origina que cuando las brechas superan el 60, imagínate ahora que estamos en el 90, las expectativas inflacionarias y de remarcar y de cubrirse, por un lado, pero por otro lado, de que empiece a haber faltantes por el hecho de que yo prefiero guardar porque no tengo precio de reposición, se acelera el proceso inflacionario a la par que se acelera el proceso devaluatorio. ¿Y esto por qué ocurre? Y porque si nosotros miramos el último índice del IPC, ¿no es cierto?, del INDEC, notamos que hay una inflación anual acumulada de un 51%, pero la devaluación en lo que va del año del oficial no llega al 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que da mucho todavía, mucha tela para seguir subiendo, y esto se refleja claramente en el tema precios y en la presión sobre el blue. Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio, un placer, ¿eh? Gracias por habernos acompañado, Miguel. El placer es mío, Manu, y siempre a disposición de ustedes. Abrazo grande, es muy gentil. Nos vamos a la pausa, la última cortita, ya estamos de vuelta.